Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy un nuevo día, un nuevo capítulo. Gracias por estar acá, si me están viendo, si me están escuchando en cualquier plataforma. Gracias por sacar un ratico de su día en lo que quiera que estén haciendo, ejercicio, trabajando, en el bus, donde sea. Hoy les tengo una invitada bastante especial. Ella llegó a mi vida por Instagram, fue lo máximo. Como que, hola, no sé qué, hago esto, lo otro. Yo dije, pucha, ya. O sea, reunámonos, cuadramos la reunión, empezamos a chismosear. Y yo dije, esa historia, esta forma de ver la vida, de ayudar a las personas, tienen que estar en Cocinando Sueños. Hoy tengo a una mujer que se llama Laura Serna. Ella es terapeuta especialista en adicciones. Van a conocer un poco de su historia y por qué ella hoy hace lo que hace. Lauris, bienvenida. Ay, no, Manu, qué emoción. Gracias por abrir tus micrófonos y tu podcast a esta información que ojalá todo el mundo conociera de ella. Bueno, las adicciones es algo que a la vida de muchas personas le toca la puerta. Y tal vez muchas personas tenemos adicciones y ni siquiera sabemos ni somos conscientes de que las tenemos. Entonces, cuando yo hablaba con ella en la reunión previa al podcast, yo decía, increíble, o sea, increíble además porque se crea una adicción que ahorita nos vas a contar muy bien. Entonces yo quiero empezar que nos cuentes cómo fue la infancia de Laura, porque claro está que las heridas más grandes se crean en la infancia y se ven reflejadas en la adultez. Pues bueno, digamos que dentro del estándar social nazco en una familia perfecta. Papá, mamá, hermano mayor, yo soy la menor. Nazco en un pueblo del suroeste antioqueño que se llama Concordia. Fui criada en el mundo de los caballos, el ganado, la finca. Total, muy feliz. Pero un mundo complejo y un mundo que a veces no identificamos lo fuerte que puede ser, pues, como para un niño. En los pueblos no hay nada que hacer. Entonces, pues la vida de pueblo es desde súper chiquito estar en el parque viendo a todo el mundo tomar alcohol, viendo a tu papá en la cabalgata con sus amigos. Que al final es normal. Sí, súper normal. La gente tomando alcohol. Y en Antioquia, pues digamos que incluso en Colombia es muy normal. Es el mundo de los caballos es un mundo muy normal. Y el mundo del pueblo y el mundo de la finca y pasar Navidad con los tíos y los 20 primos y la fiesta y alcohol y alcohol y alcohol por todos lados. Incluso crecemos socializando con alcohol. Total. Entonces, digamos que es un mundo muy normal. Entonces yo desde muy chiquita en cabalgatas, montando a caballo, y uno de mis sueños desde chiquita era como crecer y enrumbarme con mi papá a caballo. O sea, era como, sí, wow. Quiero llegar a eso. Quiero ser grande y poderme enrumbar a caballo con mi papá. Ese era como mi sueño. Sí. Hoy veo y digo, güey, pucha, a veces como papás hacemos cosas que tenemos súper normalizadas que pueden hacer muchísimo daño en la adultez de un hijo. Voy creciendo, mi colegio fue allá, empiezo a venir a estudiar inglés acá, entonces yo pasaba mis fines de semana en Medellín, mi semana en Concordia, estudiaba inglés en EAFIT y digamos que empiezo a tener como una apertura del mundo. A los 16 años me graduó del colegio y me vengo a vivir con amigas, en teoría muy custodiadas, pero solas, a Medellín y a estudiar en la universidad. Pero muy pequeñas. Sí. O sea, vivir sola a los 16. Sí, y de hecho creo que es muy normal. Total. O sea, en los pueblos, en las ciudades. Sí, es como váyase y estudie. Sí, algo. O sea, tú te gradúas y tus papás no se pueden mover porque pues al final tienen sus negocios en otra ciudad, tienen sus negocios en el pueblo, entonces pues, ¿qué hacen? Sí, pues te mandan a la ciudad a estudiar. Y digamos que en ese lapso de tiempo, claro, nosotras montábamos a caballo, nosotras nos enrumbábamos, empezamos a consumir alcohol, normal. Pues, normal. En ese lapso de tiempo, a los 14 años, me diagnostican anorexia. Y con ese diagnóstico de anorexia empieza esta historia.
Pero digamos que nací con un papá y quiero hacer mucho énfasis en que tenía un papá que me amaba, con el que tengo una relación maravillosa. Mis papás llevan 42 años juntos, tengo un hermano mayor, no tuve pérdidas, no tuve tragedias en mi infancia que yo te pudiera decir, Manu, pues Es que esto me sucedió marcó. esto, O sea, sí. esto fue una cosa súper trágica de mi vida que fue el motivo por el cual yo llegué al mundo de las adicciones. No. Una vida muy normal, unos papás presentes físicamente, mi mamá muy Sí. presente emocionalmente. Y digamos que a los 16 años empieza toda esta historia, como les decía, a los 14 con un diagnóstico de anorexia. Estamos hablando de hace casi 20 años atrás. Mis papás me recuperan y hacen un trabajo pues muy especial con todo el tema de la recuperación física. Pues también para ellos fue como de, ¿qué? ¿Cómo puede ser posible que nuestra hija Sí, le está aguante hambre? sucediendo esto, Pues, sí. o sea, no. ¿Qué van a decir nuestros amigos de que nuestra hija aguante hambre? Entonces Claro. ellos, como desde su capacidad y desde su conocimiento en ese momento de este trastorno y de esta enfermedad, pues hicieron todo lo que pudieron desde la recuperación física. Entonces, pues Ok. obviamente estaban súper pendientes de que me alimentara, de que llevara las dietas de recuperación. Pero ellos siempre estuvieron ahí, o sea, Siempre. alerta cuando esto sucedió. Siempre, mis papás siempre han estado. Incluso podría decir que tengo una relación maravillosa con los dos. Qué hermosura. Y de hecho con mi hermano, o sea, mi hermano hoy trabaja conmigo, es mi mano derecha, somos súper amigos, nos amamos y me gusta mucho poder contarlo porque a veces nos cuesta cuando tenemos estas vidas entre comillas perfectas, estas familias entre comillas perfectas, darnos cuenta que tenemos un problema. Ok, entonces ese es el inicio del mundo de Laura Serna en todo ese tema como terapéutico de las adicciones. Entonces empieza ese primer acercamiento con algo complejo que es la anorexia. ¿Y cómo fue como esta recuperación? Pues sí, me imagino que hoy sigue siendo parte de todo esto. Sí, claro. O sea, Manu, digamos que cuando me diagnostican la anorexia, hoy muchos años después que me dedico a esto, podría decir desde mi profesión que eso ya era un indicio de que en mí había una personalidad adictiva. O sea, que era una mujer de extremos, que me gustaban o sea, de todo o nada. Y esto es una personalidad muy común en el mundo de las adicciones. Entonces, viví mucho tiempo en la restricción. Eso tuvo mucho que ver con una relación que tuve, un novio que, a ver, hoy soy talla 4 en jean, peso 53 kilos. En ese momento, a los 14, 15 años, imagínense, empezaba, no sé, 45. Y el novio me agarraba el abdomen y me decía, estás gorda. Tienes un gordito acá. Sí. Yo amaba a ese novio. Entonces era como, tengo que hacer todo lo que sea para que él se sienta súper orgulloso, para que él esté conmigo, para que él me ame, para que no me deje. Sí. Muy teso. Entonces, digamos que desde toda esa presión que empecé a tener, el bullying, a ver, yo pelirroja, súper flaca, súper salida del estándar de belleza de las paisas, fue algo con lo que tuve que lidiar mucho. Entonces, como que toda esa incapacidad emocional de soportar todo eso, claramente llega mi primer amor y reforzó todas mis inseguridades. Entonces, cuando ya en mi casa se dan cuenta que tengo anorexia y todo el diagnóstico y bla, 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 pues digamos que el proceso de recuperación, que es bien duro, es bien difícil volver a comer y acostumbrar a tu cuerpo otra vez a comer, pues después de eso, ahí no para todo. Como les decía, hoy desde mi claridad, había una personalidad adictiva. Empiezo a rumbear. Entonces ya llego a la universidad, empiezo a rumbear. Este novio duramos un montón de años, o sea, duramos, yo no sé, como 7 años. Entonces, pues básicamente fue como mi novio de la universidad. Total. Y había mucho maltrato emocional que yo de alguna manera normalizaba. ¿Permitías? Pues muchas veces íbamos a salir y me decía, tú no te vas a poner eso, o sea, devuélvete y cambiate. Si vas a hablar, para cagarla no hables. O sea, porque, a ver, claro, yo de pueblo. ¿Qué? Entonces hablaba súper duro, súper paisa, súper montañera, y él era de una familia súper bien, él estudiaba en EAFIT, o sea, teníamos una educación muy distinta realmente. No, y tú también eres de una familia súper bien, sino que son conceptos diferentes. Pero, exacto, educaciones súper distintas, entonces, pues era un contraste. Sí, total. Y pues él no podía lidiar con eso en su inmadurez también. Claro. Y yo con la mía, pero pues eso afectó demasiado. El caso es que esa relación empieza con los sub y bajas de las relaciones, del tipo de relaciones que yo tuve durante mucho tiempo. Entonces empiezan con los sub y bajas y en ese sub y baja aparece el alcohol y aparece la universidad.
Y aparece la popularidad. Yo era súper popular. Yo empecé 4 carreras, no terminé ninguna en ese momento. Estudié en EAFIT, estudié en la Medellín, estudié en la UPB, o sea, todas las universidades de Medellín. Y en todas, a mí se me hace muy fácil socializar. Entonces en todas era como la amiga de todo el mundo. Claro. Yo conocía a todo el mundo. Y eso hizo pues que tuviera esa vida social y que en esa vida social llegara a la rumba, llegara a aumentar mi consumo de alcohol. Normal. Estaba en la universidad, era la época de la universidad, súper normal enrumbarte, súper normal llegar enrumbados al examen, a la clase de 6, al parcial, al final. Sí, pues normal para un niño, pues para un joven de esa edad, pues obviamente lo ve como que... Y normal para la sociedad en la que estamos, Manu, que todo el tiempo, en todas las relaciones sociales, en todas las reuniones sociales, hay alcohol. Entonces pretendemos que este tipo de cosas no pasen, pero las tenemos demasiado normalizadas. Y el que no toma alcohol es como, ay, es el paseo, pero qué pecado, o sea, pero como así, y vos no tomás. O sea, afortunadamente esto ha cambiado un poco y ahora pues por todo el tema de no poder conducir bajo los efectos del alcohol y demás, hemos abierto un poco el espectro, pero es que antes era lo más poco chévere, que vos no consumieras alcohol. Sí, sí, sí. Entonces en cantidad, en máximo, como fuera. Que el cóctel, que el vino, que fi. El caso es que, digamos que entonces en esa necesidad también de pertenecer, en esa necesidad de encajar, en esa presión social en la que nos metimos y que hemos normalizado también tanto, yo empiezo a sentir un vacío en mi corazón, un vacío profundo, una tristeza profunda, empiezo a cuestionarme. Si empecé 4 carreras, no terminé ninguna, mis amigas de la universidad se empiezan a graduar, ¿yo para dónde voy? ¿Y yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Y yo para qué nací? ¿Y yo qué quiero hacer? ¿Y yo a qué me quiero dedicar? Y, hijo, era muy difícil porque si yo no sabía quién era yo, mucho menos iba a tomar una decisión tan importante, tan trascendental para mi vida. ¿Qué voy a hacer? En ese momento, ya después de haber empezado todas estas carreras, mis papás me dicen como, Laura, ya. O sea, si vos no querés hacer nada en la vida, pues ya, o sea, ya nosotros hicimos todo lo que pudimos por vos, te amamos, pero chao. Ahí empiezo a trabajar porque solo tenía una opción y era regresarme al pueblo con ellos y yo dije, no, yo no voy a regresar al pueblo, o sea, tampoco. Ni de fundas, tengo una medio vida citadina, a mí ya no me da, yo amo mi pueblo, pero no. Entonces decidí quedarme y pues empecé a trabajar. Ups, empieza la vida laboral. Empiezan los ingresos económicos, empiezo a sentirme grande, empiezo a sentirme independiente y pues ya ahí sí no tenía a los papás que me decían total. Tú tienes unas normas que cumplir independientemente de que no estemos cerca de ti. El vacío emocional, mano, cada vez era más profundo. Yo empiezo a tener relaciones pues como de pareja que no funcionaban. Y nada te funcionaba. O sea, pero nada, o sea, era nada, ni el trabajo, ni la universidad, ni el estudio, ni la vida, ni los amigos, ni conocí un montón de gente. Yo era la del millón de amigos, yo salía al Lleras sola, en esa época existía el Lleras. Yo salía al Lleras sola y siempre encontraba amigos, pero en realidad yo era una mujer muy solitaria, una mujer muy triste, una mujer con el alma rota, que había perdido. Para la sociedad era como que la amiguera y dentro de ti llegabas a tu casa y tú decías, ¿qué es esto tan horrible? O sea, yo cerraba... Yo lo digo mucho, cerraba la puerta de mi apartamento y yo sentía un silencio y una cosa. Yo en ese momento, te puedo decir, desde el conocimiento que tengo de mí, que yo ya había perdido la alegría de vivir. Yo ya había perdido completamente el sentido de la vida. Y el sentido de mi vida se lo empiezan a dar las cosas de afuera. Lo que los otros decían de mí, lo que los otros esperaban de mí, una relación de pareja, ese trabajo soñado que no llegaba. Entonces empiezo a poner todo lo que Laura Serna era en el mundo de afuera, porque mi mundo me dolía, porque mi mundo no me gustaba, porque mi mundo real era un mundo muy triste. O sea, la vida te dolía. La vida, literal, la vida me dolía. Así pasé desde los 18 años hasta los 25, tratando de encontrar qué iba a hacer, tratando de darle sentido a mi vida, tratando de encontrar el amor de mi vida, pagando los precios más altos que se puedan imaginar por no estar sola, humillaciones, maltratos, o sea, yo me enamoraba viendo pasar el bus en la esquina, yo vivía de tusa en tusa, yo creo que yo tuve por ahí 3.000 tusas, porque
pues una cosa también era lo que yo mostraba al mundo y otra cosa lo que en realidad era. Sentías. Y cuando llegan a conocerte muchas veces, pues dicen, esto no es lo que había en la foto. Eso no es lo que se ve en la carcasa. Claro, total. Entonces muchas veces pues me cuestionaba mucho de qué estoy haciendo mal, porque todo en mi vida está mal, porque todo en la vida de Laura Serna está mal. Y fue tan profundo, fue tan doloroso que ya, digamos que las rumbas ya no anestesiaban eso, las relaciones ya no anestesiaban ese dolor. Fui donde todas las brujas que se puedan imaginar, fui donde Padres, que vaya, de todo. curas, monjas, padres, la novena a la Virgen de la Guacatala, fui 3000 veces, a la de Sabaneta, promesas, todas las novenas existen. Nada. Yo creo que ese sentimiento es tan frustrante que uno dice, o sea, ya busqué todo, ¿qué más hago? O ¿Qué sea, me no falta? puedo más, o sea, no. Sí. Desde que uno se levanta, pues no me ha pasado muchas veces y así esa profundidad, pero sí, no sé, una semana que está como bajito de energía, que uno se levanta y uno es como, ¿pa' qué nací? O sea, de verdad. Y siento que, pues si alguien en este momento de tu vida nos está oyendo y siente específicamente este sentimiento, es como que, o sea, no normalizarlo de que no, tu tranqui está bien, pero sí es ponerle atención a que Total. si tú estás sintiendo eso, hay que hacer algo. Total. Entonces, aquí quiero dejar un paréntesis abierto para hablar del tema del alcohol y el alcoholismo ahorita. Ya a mis 25 años, en una depresión profunda, con un intento de suicidio, tocó fondo. Pues yo ya me quería morir. O sea, 25 años y yo ya me quería morir. Yo no encontraba salida por ningún lado. Y seguía con esa familia hermosa de la que les hablaba ahorita, con amigas muy especiales que me querían muchísimo, profesionalmente ya estaba bien, digamos que con esa vida que muchas veces y muchas de mis amigas también envidiaban, pero esa vida no era real, yo no la podía sentir, no la podía disfrutar, y después de ese intento de suicidio, obviamente mis papás se enteran, corren, llegan a Medellín, están conmigo, me acompañan. Pues yo quiero que cuentes, o sea, no con pelos de señales, pero sí qué sucedió ese día, porque cuando Sí. Lauris me contó, ella me dijo algo súper lindo y fue como que, literal, Dios quería que yo estuviera acá y hiciera lo que hoy hago, que es ayudar a las personas a Sí. recuperar como ese sentido de la vida. En Medellín tenemos una norma de tránsito que es el pico y placa, y es que tienes ciertas horas para transitar en la ciudad y según el último dígito de tu carro, tienes que dejar tu carro guardado todo el día. En esa época era por lapsos de tiempo, creo que era como de 5 a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y tenía un amigo que vivía cerca, tenía su oficina cerca de donde yo vivía. Eso era un viernes en la noche, hacía poco un amigo se había suicidado y yo ya venía planeando mi suicidio. Yo estaba muy consciente de lo que estaba haciendo en realidad, y esto va para las personas que nos estén escuchando. No siempre una persona que intenta suicidarse quiere llamar la atención. A veces en realidad sí quiere acabar con su vida. Si no quiere estar en el plano, pues... No tiene un sentido de vida, aunque lo tenga todo, entre comillas. Sí. Entonces mi amigo llega a mi casa, dice como de, pucha, tengo pico y placa, pues no puedo transitar, quien vive cerquita, se le viene a la mente Laura, llega a mi apartamento y digamos que en ese momento pasa algo extraordinario, la silla en la que yo estaba se cae, le escucho un estruendo, mi hermano vivía enfrente, entonces le toca a mi hermano, llegan y me encuentran. Y en ese momento yo empiezo a llorar. Y yo le digo a Dios, ¿por qué no pasa? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué Sí, no me ya morí? tenía todo, o sea, ya, ¿por qué no me morí? Y en ese momento fue como decirle a Dios, ok, si yo en este momento de la vida no me morí, y con todo lo que me ha pasado en mi vida antes, no me morí, porque la adicción es una pulsión de muerte. La adicción es un deseo profundo y constante de querer morirse. Es una búsqueda constante del peligro y de la muerte. Inconsciente, claramente. Entonces fue como de, ok, si esto no pasó es porque tú tienes algo para mí, es porque yo tengo un propósito de vida, o sea, es porque en realidad Sí. pues yo tengo que estar aquí por algo, porque es que pues no, yo en el fondo de mi alma yo siempre he sabido que soy una mujer muy líder, que soy una mujer con muchas capacidades, que soy una mujer inteligente. Entonces yo lo único que le dije fue, hay una razón. Por favor, sí, muéstramela. Ya estoy acá, ya. Por favor, muéstramela, porque aparte yo vivía muy enojada con Dios, pues porque yo tenía que haber vivido todo lo que viví,
porque yo no fui una niña normal. Sí, o todas sea, mis llegué, amigas. estudié y soy Sí, profesional y me ya. gradué y voy escalando mi profesión y hago una especialidad y tengo un esposo y tengo hijos y viajo por el mundo y ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces yo venía muy enojada con Dios y en ese momento le dije, ok, tú tienes el control. Muéstrame yo para qué nací o para qué me tienes aquí entonces y por qué no me puedo morir. A los 3 meses de ese episodio yo llego, ya había ido a muchos psicólogos, llego donde un psicólogo especialista en adicciones. Y para mí fue la cosa más maravillosa del mundo porque fue que alguien me dijera que yo no era una mujer anormal, que no estaba loca, que no era una mala hija, que no era una mala mujer, que tenía una enfermedad. Que era una enfermedad mental, física, emocional, que esta enfermedad hacía que yo perdiera el sentido de la vida. Y ahí, Manu, fue, wow. Un despertar. ¿Qué? O sea, fue culpa, chao. Pues es que ya había un diagnóstico, porque yo muchas veces me pregunté por qué soy como soy. Y que alguien me dijera que mis ataques de pánico, que mi ansiedad, que mi depresión, que mis migrañas, o sea, que ese montón de cosas que yo estaba viviendo se llamaban adicción. Fue wow. Y creo que yo llevo años contando esa historia y nunca se me ha aguado el ojo. Sí, claro. Como compartiéndola. Porque sé que mucha gente sufre esto y sé que muchísima gente está afuera pensando que es una mala hija, pensando que es una mala mujer, pensando que es un mal esposo, pensando que es un mal papá. Y no, y es una persona enferma que nadie le ha dado un diagnóstico y que por eso no ha podido de alguna manera tratar su enfermedad como se debe tratar. Ahí entendí todo. Ahí entendí que yo había nacido para eso, para llevar ese mensaje y que todo lo que yo había vivido y que todo lo que yo había pasado tenía una razón de ser y que mientras mis amigas estaban yendo a la universidad a estudiar administración, comunicación, yo estaba viviendo lo que tenía que vivir porque yo tenía un propósito en este mundo. Total. En ese momento lo único que pensé fue en entender yo quién era, en conocer mis dolores, en conocer mis heridas, en conocer mi historia. En trabajar en ti. Porque vivimos con nosotros y no nos conocemos. O sea, me acuerdo que mi psicólogo me dijo, ¿cuál es tu color favorito? Y yo le dije, no sé, el amarillo, el azul, el blanco. Lo que sea. ¿Cuál es tu comida favorita? Y yo, no sé, la pasta, el sushi. O sea, ¿a dónde sueñas ir? Y yo, no sé, a Grecia, yo qué sé, lo que sea. Y eso es lo que nos pasa muy seguido. Laura, yo quiero que hagamos énfasis en eso. Yo quiero que nos expliques porque tú me dijiste algo demasiado teso y es que la mayoría de situaciones como, no sé, las depresiones, cualquier como cosa mental empieza por una adicción. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona el cerebro en ese sentido? Ve, yo te lo voy a separar. Ahorita les decía que dejáramos un paréntesis abierto por el tema del alcoholismo. Yo conozco mucha gente que dice, mi papá era alcohólico y yo no. Mi papá tenía problemas de alcoholismo y yo no. Mi papá tenía juegos, era adicto o tenía problemas con el juego y era ludópata, pero pues normal. O mi papá trabajaba demasiado y normal. O no sé, nosotros nos criamos y crecimos todavía con la mamá porque mi papá se murió cuando yo estaba chiquita. Y pasan un montón de episodios, Manu, que desde la adultez podemos racionalizar y podemos normalizar, pero que no sabemos cuánto nos afecta. Entonces, dentro del mundo de las adicciones a comportamiento, se dividen en dos: adicciones a sustancias, como el alcohol, como las drogas, incluso como la medicación que a veces nos mandan para el dolor, que son opioides y que se pueden volver muy adictivos, y las adicciones a comportamiento. ¿Cuáles son las adicciones a comportamientos? El juego, el ejercicio, el tema de la comida saludable en exceso, el tema de el trabajo en exceso, las relaciones. La comida chatarra también, pues, o sea. El azúcar, el celular, todo lo que sea una acción. Y entonces yo hoy engloso esto en que cualquier acción que se convierta en una obsesión puede ser una adicción. Ahora, digamos que el tema del alcohol funciona un poco diferente. El alcohol es una enfermedad mental, física y emocional, diagnosticada como tal por la Organización Mundial de la Salud. Digamos que una persona que tiene problemas con el alcohol, como cualquier enfermedad, hay diferentes escalas. Y en las adicciones hay diferentes escalas. O sea, puede que estés un poquito enfermo, medio enfermo,
muy enfermo, demasiado grave. Okay. Entonces, una persona con el alcohol, por ejemplo, que puede estar un poquito enfermo o que tiene la adicción, tiene en el alcohol, desarrollamos como una alergia. Que cuando hablamos de alergia, lo primero que pensamos es como una persona que es alérgica a los mariscos y no puede comer mariscos. Una persona que es alérgica al gluten y no puede comer gluten. Sí, porque lo inflama o lo porque que lo sea. inflama, porque se le cierra la tráquea, porque se puede morir. Con el alcohol desarrollamos una alergia, pero para explicárselos muy básico, es como una alergia por afinidad. Tu cuerpo te va a pedir más alcohol. No vas a poder parar. Y lo más básico y lo más fácil para uno entender que puede tener la enfermedad del alcoholismo como enfermedad es borrar cassette. Cuando uno se emborracha y borra cassette y no se acuerda, puede ser una persona alcohólica. Porque cuando hablamos de alcohólicos pensamos que es una persona que está con un costal, el indigente, o el man que en todas las rumbas y en todas las borracheras la caga y cambia de personalidad. Eso también, solamente que su nivel de enfermedad es más grave. Pero para entender como tal la enfermedad del alcoholismo es, si tú borras cassette, tú puedes tener la enfermedad. Pero es que yo me emborracho una vez al año y borro cassette una vez al año. No todo el mundo borra cassette. Eso no es normal. Eso no le pasa a todo el mundo. Si tú borras cassette en tus borracheras, déjame decirte que es muy posible que puedas tener adicción. Ok. Punto. O puedas tener alcoholismo y que puedas tener una personalidad adictiva. Que puede que en otros comportamientos se detone más que en el consumo de sustancia, una relación súper tóxica. O yo soy una persona que trabaja demasiado, trabaja 25 de las 24 horas del día y aparte de eso, cuando consumo alcohol, borro cassette. Entonces, como para aclarar muchísimo esta idea, es cualquier cosa, cualquier acción que se convierta en una obsesión. Ejemplo, no puedo parar de hacer ejercicio, me siento súper mal, o no puedo parar de trabajar, llego a mi casa y sigo, abro el computador hasta las 4 de la mañana y llego a la oficina a las 7 de la mañana y no puedo parar, ya es una adicción, ¿cierto? Cuando te causa culpa, cuando otras personas ya te están reclamando porque eso se ha convertido para ti en una prioridad, cuando el ya no hacerlo te genera como el extraño hacer, necesito hacerlo. Ahí ya estamos en todo el camino de una adicción. Ahora, ¿cuáles son unos de los síntomas más reconocibles y más fáciles para uno que es especialista en estos temas? Ansiedad, ataques de pánico, depresiones profundas. Entonces, a veces es como, ay, no, es que pues estoy diagnosticada con ansiedad generalizada. Muchas veces ese tipo de diagnósticos pueden esconder detrás una adicción, pero como no somos tanto los especialistas a esto, nos quedamos simplemente con el diagnóstico de ansiedad, nos quedamos con el diagnóstico de depresión y nos quedamos con la medicación psiquiátrica. Pero eso me parece tan importante hablarlo, que yo le decía a Lauris en la reunión, yo le decía a Lauris, hoy siento que hay demasiadas personas cercanas con depresión, con ciertos síntomas de literal no me quiero parar de la cama, no quiero hacer nada, y ella me habla demasiado de eso, del tema específico de la adicción que nos puede llevar a eso. Total. Y fíjate, Manu, que lo hemos normalizado mucho. O sea, ya está normal que alguien nos diga tengo depresión, tengo ansiedad. Yo, por ejemplo, a mí el caso de J Balvin, que dice uno, híjole, y de hecho tiene una canción que yo, oiga, escúchenla, se llama Niño Soñador, y él dice, tengo todo, pero tengo depresión. Y muchas veces sentimos eso. Yo me acuerdo cuando lo de mi intento de suicidio, que mi mamá me dijo, si lo tenés todo, ¿por qué no eres feliz? Y creo que es una pregunta que nos hacemos súper dura, muchas veces. total. Si yo lo tengo todo, si yo tengo ese trabajo soñado, si yo tengo esos amigos que me aman, si yo tengo ese esposo que me ama, si yo tengo mis hijos, si yo he cumplido todas mis metas, ¿por qué no soy feliz? Porque es que seguimos buscando afuera eso que solo podemos encontrar adentro. Entonces de ahí radica que llegue la ansiedad, que lleguen esos ataques de pánico, que llegue esa necesidad de darle adrenalina a la vida y nos desbordemos. Total, yo creo que a mí lo que más me gusta de tener invitados es poder como cuestionar a mi comunidad, a mis seguidores. Y yo dije, hay tanta desinformación sobre este tema que lo primero que quiero hacer es, ¿qué quieren saber? Entonces,
te voy a hacer unas preguntas de unos seguidores y ya nos vamos como, son 3 específicas. ¿Hay adicciones positivas? Ejemplo, la gratitud. Y a mí me pasa mucho que me dicen como, Lau, no, yo sí tengo una adicción. Incluso lo vemos que la gente de una forma, desde su desconocimiento lo dicen. Yo soy adicta, pero al ejercicio. ¿Cuántas horas entrenás? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está esa restricción? ¿Cómo está la culpa? ¿Te está trayendo problemas? O sea, yo tuve una paciente que literal iba al centro comercial con sus toppers, con sus cocas, y el esposo pues tenían muchísimos problemas, iban de viaje y ella empacaba una maleta con un montón de cosas. Eso no es sano. No, es que pues yo sí, soy adicta al trabajo. Vení, pero estás los fines de semana descansando, tenés unos tiempos de descanso, ¿cuánto tiempo estás trabajando? Entonces, no hay adicciones sanas, hay hábitos sanos. Uno puede ser demasiado juicioso, lo hablábamos ayer y yo te decía, Manu, yo me levanto a las 4 de la mañana a entrenar porque soy súper madrugadora y me encanta. Y lo disfrutas y y lo está disfruto, bien. pero me duermo a las 8 de la noche. Pero si el día Pero que si uno yo no puede, pues está bien. O hay o sea. días que siento que estoy cansada. O sea, por ejemplo, hoy fue un día que yo le dije a mi entrenadora Uy. ayer, estoy muy cansada, yo no quiero madrugar. Entrenamos a las 8 de la mañana y no me causa culpa. También puedo decir una semana, esta semana quiero descansar mi cuerpo, sé que le he tirado súper duro y voy a descansar y no pasa nada. Pero cuando ya se me vuelve una exigencia, cuando ya se me vuelve un problema, generalmente en el mundo de las adicciones nosotros somos los últimos que nos damos cuenta. Entonces siempre tenemos a alguien allá afuera diciéndonos, hey, 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 ¿qué hubo? La mamá, la Sí, esposa, vení, eso. relájate, estás trabajando mucho, necesitamos tiempo de familia, necesitamos tiempo juntos, tus hijos, es que llegas a pegarte del computador, es que estamos de viaje y estás pegado al celular. Siempre afuera son los primeros que se enteran. Ahora, Manu, es súper importante decir que la adicción es un tabú. Nos da miedo hablar de esto. Cuando yo digo que yo soy especialista en adicciones, lo primero que la gente me dice es como alcohol y drogas. Droga, total, sustancias psicoactivas. No, de hecho, yo lo digo, a mí jamás me gustaron ni la marihuana, ni la cocaína, ni en mi época el éxtasis, el popper, nunca me gustó, ni siquiera me interesó probarlas. Entonces, no. No es solo eso. No es solamente eso, es cualquier cosa que también, que esto es súper importante decirlo y que no se me olvide, y es que las adicciones son un placebo. O sea, es una forma de anestesiarnos. Entonces, muchas veces durante mi infancia yo tuve bullying porque fui obesa, sí, sufrí de obesidad. Entonces, en mi adultez, tengo mi rayoncito allá guardado y entonces mi obsesión es porque no quiero volver a sentir ese dolor. Total. Mi papá o que no fue. O que no me vuelvan a decir que estaba gorda o que estaba obesa o lo que sea. Mi papá se fue cuando yo estaba chiquita y resulta que yo inconscientemente hago lo que sea porque mi pareja no me deje. Yo estoy allá tratando en mi adultez de calmar un dolor que yo tuve en mi infancia. Las heridas de la infancia. Muchas veces buscamos esa anestesia con un comportamiento, a veces la buscamos con una sustancia, que ya sea alcohol, ya sean opioides, ya sea marihuana, definamos ya sea una opioides relación. Para las personas Lo que les no decía sepan. ahorita, los opioides son esos medicamentos, nos envían los médicos a veces cuando tenemos unos dolores muy extremos. Pero desafortunadamente pues existe el mercado negro y los venden. Ahorita está de moda por una noticia que salió el tema del fentanilo y ese tipo de medicaciones sintéticas o medicamentos sintéticos que también generan unos efectos en nuestro sistema nervioso central que al final lo que hace es que nos sacan de la realidad. No te puedo creer eso. Entonces, ¿por qué empezamos a consumir? Empezamos a consumir el alcohol porque es socialmente aceptado, las sustancias porque algún amigo lo hizo y yo no tuve la capacidad de decir que no, porque un novio lo hace y yo no tengo la capacidad de decir que no, porque mi grupo de amigas lo hace y yo no tengo la capacidad de decir que no. Y como yo no conozco o no reconozco los antecedentes adictivos familiares, porque esto, digamos que hay muchas teorías que dicen que la adicción se hereda. Yo creo que no desde la parte genética, pero sí desde la parte de comportamiento. Total. Tus hijos replican lo que tú haces. 100%. Entonces, es como poder reconocer que es una forma que encontramos de calmar el dolor.
Es decir, si hay hay una acción, una relación, esa fuga en tu trabajo porque quizás cuando estabas chiquito tu familia no tenía recursos económicos, entonces ahora te obsesionaste con tener todos los recursos económicos de la vida, entonces eso se vuelve en una obsesión. Ahí deberíamos ir donde un especialista y consultar si es sana la forma en la que yo estoy enfocando mi vida. Lauris, otra pregunta. Esta me llama demasiado la atención porque creo que nunca la había escuchado, pero ¿podemos llegar a ser adictos a personas? Uy, mano. La codependencia, así se llama esa adicción, codependencia, depender de alguien más, es la mamá de las adicciones y es la que más sufrimos. Y en países como en los nuestros, Latinoamérica, donde pues todo es un sacrificio por los hijos, sí. Es que hay que aguantar, hay que soportar, venimos de familias donde la abuela soportó, no, y las mamás pues, soportaron, entonces nos han enseñado que el amor con sufrimiento es válido. Es normal. Y que es súper normal, no. Entonces, digamos que hemos normalizado también eso. Hoy lo llaman, y a mí me cuesta un poco el concepto, relaciones tóxicas, ¿cierto? Ay, no, eso está mandado pero sí, ya, total, pues. Pero sí son relaciones dependientes. Son yo sé que aquí este man no me está entregando su 100, él no quiere estar, pero yo sí. Pues yo sí, harto. El man me llama a las 2 de la mañana y yo le salgo, o sea, el man viene y me toca la puerta y yo le abro y yo sé que no debería, pero pues es que me muero, dejo de hablar con él 3 días y me muero, bienvenida al síndrome de abstinencia, como cualquier adicción. Es la que más tenemos, la que más pasamos. Digamos que las mujeres, en el mundo de las adicciones hay una cosa muy tesa, mano, y es que para los hombres es mucho más fácil volverse adictos a las sustancias, porque son más socialmente aceptados. Entonces, digamos que el consumo de ellos e incluso reconocer su adicción a la sustancia es mucho más fácil. A las mujeres se nos ha normalizado más la adicción a los comportamientos. Okay. Entonces somos digamos que se nos hace más fácil también reconocer que somos adictas, por ejemplo, a las relaciones. Las mujeres somos las que sufrimos por amor, las mujeres somos las que lloramos por amor, las mujeres somos las que, hijo de madre, pues echamos, sí, o sea, pasamos años en una tusa, no pasamos a tusa, entonces es la mamá de todas. Digamos que la adicción a las relaciones inicia desde las casas. Un ejemplo muy básico que yo doy es cuando una mamá, que cada vez afortunadamente se ve menos, entonces viene una mamá y le pega a la hija porque estaba muy necia y ¡pum! Y al rato la mamá y le pide perdón y le dice, hija, perdóname, tú sabes que yo te amo, pero un día me vas a entender, pegar, sí, obvio. Pero te tenía que pegar. Pasan los años, ya tenemos, no sé, 30 y punta de años y nos llega el novio que nos pega. Y entonces viene el novio y ¡pum! Y luego llega el man con flores, y llega el man con serenata, y llega el man y te llama y te dice, no, yo te amo, tú eres el amor de mi vida, perdóname que te pegué, pero yo te amo. Pero ¿cómo entonces hacemos? Si es que desde chiquita me dijeron que pegarme era amor. Y era normal. Y era normal. Entonces, sí, mano, sí existen las adicciones a las relaciones, incluso es mi subespecialidad en el mundo de las adicciones, la forma en la que me relaciono conmigo y con mi entorno, es la más común, pero la menos tratada. Lauris, si yo me doy cuenta que tengo una adicción o si tengo algún familiar cercano, ¿cómo es el paso a paso de la recuperación? ¿Cómo inicio? Bueno, digamos que hay 2 formas. Lo primero es consultar a un profesional especialista en adicciones. Y quiero ser absolutamente enfática, o sea, ojalá pudiera aquí tener un tablero donde pudiera poner Arial 25. Una cartulina. Sí. ¿Por qué? Porque si vas a un profesional que no es especialista, como en cualquier otro tipo de enfermedad, muy seguramente el diagnóstico no va a ser tan asertivo, porque no va a ser tan claro. Entonces, lo primero es ir donde una persona o donde un especialista en adicciones. Importantísimo, anoten ahí. Psiquiatra especialista en adicciones, un toxicólogo, psicólogos especialistas en adicciones, eso es lo primero. Si yo no tengo conocimiento del tema, pues sí necesito como consultar a alguien. Hay 2 formas de hacerlo, y es cuando el paciente sabe que algo no está bien, ¿cierto? Y dice, algo no está bien en mi vida y yo necesito ayuda. Que esa es la parte más fácil.
que ese es como, digamos que en el proceso fácil. La adicción es una enfermedad familiar. Una persona adicta puede enfermar alrededor de 13 personas. Qué fuerte es eso. decir, para mí, cuando hay una persona adicta en una familia, digamos que todo el mundo a su alrededor está afectado con la adicción. ¿Por qué? Digamos que tenemos una mamá que es adicta a las relaciones y un papá alcohólico. Entonces, una mamá coadicta y un papá adicto. La mamá se pasa su vida cuidando al papá. Y el papá se pasa su vida consumiendo. Los hijos están enfermos, los hijos están afectados, los hijos tuvieron papás ausentes, los hijos tuvieron un concepto posiblemente de relaciones completamente disfuncionales y dolorosas y de dependencia. Entonces, siempre que hay un adicto en una familia, es importante reconocer que toda la familia, de una u otra forma, está enferma. Es que mira, justo hablas mucho acerca de eso, cómo manejar o apoyar un caso de adicción cercano sin interferir en el proceso. Okay. Entonces, primer parte, digamos que es cuando el paciente quiere y el paciente dice, tengo un problema. Ayúdenme, o sea. Pues madre, sí, tengo ansiedad, tengo depresión y yo no sé si esta vaina venga, pues si haya una raíz allá de adicción o soy adicto a una sustancia o de alguna manera soy adicto a mi trabajo, ¿cierto? Okay. Y lo acepta y necesito ayuda y entonces va y se recupera. Entonces, formas de hacerlo. Existen gratuitos los grupos de 12 pasos como Alcohólicos Anónimos, Codependientes Anónimos, Al-Anon, que es para familias de adictos, Alatin, que es para familias de adictos, y son gratis y están en todas las ciudades y los pueden buscar en las redes sociales. Cuando ya tenemos, digamos que de alguna manera la capacidad económica de ir a consulta, pues entonces vamos donde el especialista en adicciones que nos va a acompañar. Primer paso indispensable es aceptar que algo no está funcionando bien, ¿cierto? De ahí en adelante pues viene todo el acompañamiento. Digamos que en un proceso te trabaja la infancia, la adolescencia, trabaja tu historia de vida, tu reconocimiento, tus heridas de la infancia, tu niño interior y cómo eso no trabajado está afectando tu presente. Entonces también se trabaja toda la parte del presente y pues la idea es que finalmente entendamos que esto es un estilo de vida. Total. Es volcarte a conocerte, a vivir contigo y a disfrutar el vivir contigo el resto de tu vida. Empezar a darle sentido a la vida. Qué bonito. Y la segunda opción, tengo un familiar adicto que no quiere ayuda. Hay una frase que utilizamos mucho en proceso y es que adicto con cama y comida, adicto para toda la vida. Donde hay un adicto, hay un coadicto. Es decir, el adicto que vive su adicción y está en su mundo y fugado de su realidad porque su realidad le duele, y una persona que lo está cuidando, que generalmente es la mamá, la novia, un hijo, la esposa, y esa persona sufre muchísimo por el comportamiento de su adicto, porque llegó, porque no llegó, porque está, porque no está, porque le dedica tiempo, porque no le dedica tiempo, obvio, porque fue a trabajar, porque no fue a trabajar, por todo lo que el adicto hace, esa persona sufre. Entonces yo no puedo cambiar el comportamiento de mi adicto. ¿Qué puedo hacer? Ve a terapia tú. Para que primero entiendas la enfermedad, segundo, te empieces a recuperar, tengas la capacidad de volver a tu vida, no, y que no te afecte, empoderarte pues, de tu vida, entender por qué terminaste siendo un cuidador de un adicto, por qué terminaste tú siendo el coadicto o el codependiente. Qué importante porque eso. Es que existe el codependiente, que es una persona que es adicta a las relaciones, y el coadicto, que es adicto a un adicto. Sí, que no me puedo separar de, no sé, de mi esposo. Lo tengo que cuidar. ¿Cómo lo voy a dejar solo? Entonces llegó de jugar todo el día, pero entonces ¿cómo no le va a hacer el almuerzo? O sea... O mi hijo, y entonces pues que está en la edad donde sale, donde rumbea, pero no llega, pero yo lo oculto, pero entonces que mi esposo no se dé cuenta y entonces se gastó dinero de mi tarjeta de crédito, pero entonces yo no cuento, yo tapo, que nadie en la familia se dé cuenta porque qué vergüenza, pero está fumando marihuana y yo no sé qué hacer porque mi hijo está fumando marihuana y entonces yo no sé cómo enfrentarlo. Y viene un tema y es que el coadicto es súper drama queen. Entonces todo es un drama, todo es un show, lloran, manipulan, controlan, pegan, regañan, castigan. Eso no sirve. Eso no sirve. Entonces es como, no se automedique. Y aquí voy a decir algo de lo que hablábamos ayer y es, si la adicción es una enfermedad como cualquier otra enfermedad, requiere tratamiento.
Entonces, válido, a ti te duele la cabeza y te tomas una pastilla para el dolor de cabeza y se te quitó y listo. Pero si ya es un dolor de cabeza constante, que no se te quita, pues ¿dónde Hay que hacer vas? un Donde un tratamiento. especialista y hay que hacer un tratamiento y entonces hay que hacer exámenes y hay que hacer una investigación de por qué estás sufriendo dolores de cabeza y seguramente te van a mandar una medicación especial. Entonces, no juguemos a que sabemos qué hacer con los hijos o con el esposo o con la hija o con la persona cercana que está en una adicción porque no sabemos. No, y sabes que me parece muy importante decirlo, y es que cuando las personas tienen pues como identificado depresión o ciertas adicciones y son medicados, siempre es como un tabú de no voy a decir, no voy a contar, no quiero porque me voy a sentir mal al decir que me estoy tomando esto, pero ¿por qué no normalizar cuando eso te va a ayudar? O sea, lo mismo que decimos, si tú tienes un dolor específico que es de dolor de cabeza, no sé, dolor de estómago, y tú dices, bueno, tengo cólico, me voy a tomar la pastilla para sanar ese dolor o para que se me baje, lo vemos normal. Pero cuando se trata de algo ya más profundo, que es un tema ya como de nuestra cabecita, si está acompañado por un proceso de profesionales, de especialistas, ¿por qué no hacerlo normal? O sea, esto me va a ayudar para mi vida y para sentirme muchísimo mejor. Claro, mano, y aparte es como, mira, ¿cómo no tener ansiedad? ¿Cómo no tener depresión? Si yo como mamá, en un mundo donde las adicciones son tabú, me doy cuenta que mi hijo está consumiendo marihuana y me trago ese trago amargo sola. O cómo no sentir o no llegar a una depresión profunda cuando mi esposo está consumiendo alcohol y nunca está presente, y sí, económicamente puede que tengamos todo, pero nunca está, y nos vamos de viaje a unas vacaciones 15 días y los 15 días está borracho y mi función es cuidarlo. Y como yo no tengo ansiedad y como yo no tengo depresión y como a mí no me van a dar ataques de pánico, claro, pero no entendemos esa correlación porque tampoco conocemos la enfermedad. Entonces Total. es súper importante entender que siempre hay como dos caminos: el que toma el paciente que está con su adicción activa o el camino que puede tomar el familiar. También es importante, Manu, decir que hay muchas fases. O sea, es decir, está la de prevención. ¿Cómo toco yo este tema con mis hijos? ¿Cómo sé yo como papá que mi hijo está en un consumo donde está probando, o donde ya está en un consumo activo, o donde ya es un consumo problemático? Porque es que las fases en la adicción es consumo social. Primero está como esa parte donde uno va y prueba, luego es el consumo social, que es donde uno lo hace de vez en cuando, luego está el consumo fuerte y luego está el consumo problemático. Sí, que ya se vuelve... Que ya hay que internar, porque es que igual como cualquier otra enfermedad que se agrava, nosotros también tenemos lugares donde internamos a nuestros pacientes y tienen un proceso de desintoxicación donde están en acompañamiento con psiquiatría, con toxicología, con psicología, ¿cierto? Entonces, quizás por mi desconocimiento, yo voy y le echo una cantaleta a mi hijo y le echo un regaño a mi hijo, cuando en ese momento todavía pudimos haberlo prevenido y tener una comunicación mucho más asertiva, entender qué es lo que está pasando. Una de mis recomendaciones siempre es: papás, aunque estamos en una sociedad donde el consumo de alcohol es muy aceptado, un menor de edad no debe consumir alcohol porque su cerebro no está completamente desarrollado, y esto va a hacer que ellos no tengan la capacidad de poder controlar todas esas cosas que trae esa desinhibición. La mayoría de las historias empiezan con que yo consumí alcohol porque en las fiestas del colegio le podía hablar a las niñas, me sentía más seguro. Las niñas decimos, no, pues es que yo veía que todas mis amigas lo hacían, entonces yo también. Entonces es súper importante que nos informemos y que nos acompañemos de un profesional cuando no conocemos del tema para informarnos. Yo veo muchos papás ahorita que con el tema de crianza respetuosa leen, se informan, que sí, que el regaño, que la comida, que la alimentación súper sana para mis hijos. Con ese tema. Entonces también en el tema de prevención es súper importante y saber si el problema ya es un problema, la situación ya es un problema, o la podemos prevenir. O la tenemos que intervenir. Ya que estamos hablando de todo el tema como pues como de niños, adolescentes, yo quiero hablar de algo que yo siento que se ve muy normal, y es hablar sobre las adicciones al celular y a las redes sociales. Esta continua adicción porque seamos... ¿cómo se dice? O sea, como
como que todo el día te digan, estás hermosa, que el like, que el comentario, como esa aprobación diaria, o sea, ¿cómo se puede manejar eso? Pues ve, Manu, otra de las raíces más profundas de la adicción es la baja autoestima. Nosotros venimos y afortunadamente estas nuevas generaciones, mamás como tú y nuevas generaciones que están haciendo un trabajo diferente desde ese nivel de conciencia. Pero en realidad es que a nosotros no nos dieron esa inteligencia emocional, nuestros papás no la tenían. La gran mayoría de la gente en nuestra sociedad no tiene inteligencia emocional. Entonces es súper difícil porque si yo no la tengo, pues no la voy a poder enseñar. Hay que trabajar muy profundamente ese tema de validación, ese tema de autoconocimiento, ese tema de reconocimiento, porque es que como seres humanos somos buenos para unas cosas, pero para otras no. Total. Yo duré muchos años en entender, y mis pacientes se ríen mucho con esto cuando hablamos del tema de autoestima, y es que yo entendí que yo tengo una belleza exótica. O sea, mucho tiempo peleé con las cirugías, me hago, no me hago, me pongo, no me pongo, es que soy pelirroja y entonces ¿qué puedo hacer con esto? No, pues que yo no soy tan bonita, estándar de belleza como lo decía al principio, todas pelinegras, monas, y a mí me costó mucho trabajo personal entender mi belleza. Hoy, claro, hoy yo soy una mujer de unos 70, súper flaca, que le encanta lo que ve en el espejo, que le encanta su pelo rojo, pero hubo un trabajo profundo. Pero te costó llegar hasta pero donde me estás costó hoy. llegar ahí, me costó muchas lloradas, me costó deshacerme de muchas creencias, tanto limitantes para mí como creencias sociales. Entonces yo creo que es súper importante también entender que entre más rápido empecemos a trabajar esas cosas que vemos positivas en nuestros hijos, esos ojos hermosos que tienen, ese pelo hermoso, no tienes que ser igual a todas, y yo creo que yo soy muy de eso en mis redes sociales, o sea, y es como yo me muestro sin maquillaje, incluso creo que me ven más sin arreglarme que arreglada. Me muestro súper sudada al ejercicio, trato de hablar mucho de somos mucho más que eso, pero cuando encontramos nuestro valor y encontramos nuestra belleza, la vamos a poder potencializar. Yo no tengo que ser igual que tú, ni tengo que ser igual que la modelo, ni tengo que ser igual que la niña que está de moda, ni la reina, ni nada. Sí, o sea, no tengo que ser ¿quién esa soy mujer yo? que recibe 8.000 likes, puedo ser otra persona diferente. ¿Cuál es? O sea, ¿qué vas a mostrar eso bonito? Y puede hay que en yo ti? reciba los 8.000 likes y no sean por belleza, sino Total, por mi inteligencia, total. por lo que yo hablo en redes sociales, por lo que yo comparto en redes sociales. Entonces es súper importante entender también, Manu, que eso es una inteligencia que se desarrolla. Trabajar toda la parte de la autoestima y la inteligencia emocional se tiene que trabajar y se tiene que desarrollar, así como desarrollamos la capacidad de editar, que lo hablábamos ahorita, o de una modelo posar, o de arreglarnos el pelo, que son cosas que vamos aprendiendo, pero que alguien nos tuvo que enseñar, o tuvimos un tutorial, o de alguna manera tuvimos que aprender a hacer eso. Toda la parte de la autoestima, de ese autoconcepto positivo, porque es que también, a ver, está como la autoestima, que es ¿cuánto creo yo que valgo como ser humano? Y el autoconcepto, que es ¿quién creo yo que soy? Claro. Y estas dos cosas van muy de la mano, ¿cierto? Pero también pasa que muchas veces nosotros creemos que somos lo que otros nos dijeron que éramos. Sí, que es una definición exacta. Yo creo que es muy importante, como todo lo que está diciendo Lauris, pero entender que más allá de como de una aprobación propia de personalidad, es decir, que es una adicción, o sea, que igual si yo me siento que no se me está saliendo el control, igual es el mismo tratamiento que ya habíamos hablado, ¿cierto? Total, claro, o sea, obviamente lo vivimos mucho ahorita. Donde más se marca en los trastornos alimenticios, sobre todo en las niñas pequeñas, adolescentes, bueno, también en el universo de nosotras del mundo del ejercicio obvio, también. Pero digamos que es como poder decir, cada vez que yo me estoy comparando con alguien, me estoy desconectando de mí. Y al final seguimos buscando allá afuera algo que solo yo me puedo dar. Eso no te lo va a dar, esa aprobación no te la va a dar una pareja, esa aprobación no te la va a dar tu mamá, esa aprobación no te la va a dar un like. O sea, porque también nos volvemos
Y esto es una frase que usamos mucho en las adicciones y es que cuando somos adictos, uno no es suficiente, uno es muy poquito, 1000 no son suficientes, ¿cierto? Y esto aplica para todo. Levantar, no sé, 25 libras no es suficiente, quiero 30. Quiero más y más 15 y más. likes no son suficientes, quiero 100. 10,000 seguidores no son suficientes, quiero 120,000. Nunca es suficiente. Como seres humanos no nos es suficiente porque somos barriles sin fondo, porque no reconocemos la grandeza que hay dentro de nosotros. Que yo creo que es el trabajo diario, pues, que hay. Lauris, bueno, no, siento que aprendí demasiado hoy. Siento que lo que habíamos dicho, hay veces estos temas de adicciones son un tabú o son como esa enfermedad huérfana que nadie habla. Entonces, de verdad que gracias por abrirnos, o sea, y todo ese conocimiento que tienes, que nos falta una parte de la historia, pero yo creo que esta conversación se va a extender muchísimo más, que ya pues como lo dijimos, se especializa en todo este tema. Entonces obviamente si tú tienes algún tipo de adicción, si crees tenerla, si tienes algún familiar y necesitas ayuda, obviamente pueden contactarla. Gracias por estar acá, Lauris, gracias por de verdad todo este conocimiento. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuéntanos de tu hijito, pues para que la gente no se vaya pues como así, sino que se quede con esta información y te siga en redes y aprenda tanto de ti. Bueno, Manu, antes de cerrar sí quería decirles algo, y es que si hoy se sienten completamente perdidos, agradézcanlo. Vean, la crisis es un regalo. Yo hoy atesoro tanto la crisis porque es cuando viene y me dice como de, hey, esta etapa de tu vida, estás muy bien, check, vamos a crecer. La crisis nos lleva a crecer. Entonces, si hoy sientes que perdiste el sentido de tu vida, sientes que hagas lo que hagas, no eres feliz, no conectas, sientes que te estás preguntando incluso si hoy lo tienes todo, ¿para qué naciste? Y te sientes perdida, agradece. Porque perderse es la mejor manera de encontrarse. Así es. Y bueno, mis redes sociales son @elartesamarte. Nosotros somos un centro de tratamiento emocional. Somos un equipo donde habemos psicólogos, psiquiatras, toxicólogos, neurólogos, oncólogos y oncólogos. O sea, de todo. Trabajamos las adicciones. Trabajamos toda la parte de salud, diagnósticos de salud mental como ansiedad, depresión, ataques de pánico, y tenemos otra línea que es todo el acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias, y trabajamos, digamos que procesos ambulatorios, internamientos y citas individuales de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Ay, no, me encanta. Bueno, ahí tienen toda la información. Gracias de nuevo por estar acá, por toda esta información tan valiosa. Y bueno, recuerden seguirme en redes sociales como @ManuelaLópezMe, seguirme en @cocinandosueños, activar las notificaciones para estar súper pendientes de cualquier episodio nuevo, y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Chao.